ser, con mi corazón, te digo, mi Dios, te amo. Con todo mi ser, con mi corazón, te digo, mi Dios, te amo. Con todo mi ser, con mi corazón, te digo, mi Dios, te amo. Con todo mi ser, con mi corazón, te digo, mi Dios, te amo. Con todo mi ser, con mi corazón, te digo, mi Dios, te amo. Con todo mi ser, con mi corazón, te digo, mi Dios, te amo. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán
eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? Puedo decir, ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declara tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir?
manos en adoración a ti. Papito Dios, Señor, de ángeles, Señor, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Más, Señor, gracias por este hermoso tiempo que podemos compartir todos juntos como familia, Señor. Gracias, Papito Dios, te doy también por cada persona que hoy se puede estar conectando ahí desde donde están, Señor, en sus hogares, Señor, tal vez en su trabajo, en el colectivo, en la vía pública, caminando, como sea, Papito Dios. Sé que todos los que desean escucharte, Señor, expectantes de todo lo que nos vas a hablar, de cómo tu Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo nos va a ministrar, nos va a tocar, y gracias desde ya por eso. Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos como cuerpo tuyo, primero para darte gracias por este hermoso país, gracias por Paraguay, Señor, y también pedirte que siempre sigas protegiendo a Paraguay, Señor, que sigas bendiciendo a esta tierra, Señor, que bendigas, Papito Dios, y que esta sea una tierra en donde fluye leche y miel, mi Dios. En el nombre de Jesús te pido, Señor. Bendice, Padre Santo, a nuestras autoridades, desde el presidente, que es la cabeza de todos, Papito Dios, para abajo, Señor, sus ministros, sus secretarios, Dios. En el nombre de Jesús te pido, Padre Santo, que puedas bendecir a cada persona y que puede mover sus manos, Señor, o sus conocimientos en favor de tu pueblo. Bendice, Padre Santo, a nuestras autoridades, bendice a los senadores, a los diputados, Padre Santo, que todos juntos, Señor, estén preocupados y ocupados, Señor, de que tu pueblo pueda seguir produciendo, pueda seguir, Papito Dios, en este camino de bien, Papito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por cada militar, por cada policía, Señor, por cada juez, por cada fiscal, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, que todos estén trabajando, Papito Dios, para que Paraguay sea cada vez mejor, Señor. Que sus leyes sean bien aplicadas, Papito Dios. Que haya justicia en Paraguay, Papito Dios. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor. Y si por A o B, C motivo, Papito Dios, alguna autoridad no se quiere sujetar a ti, a tus principios, a tu palabra, Papito Dios, Señor, deséchalos en el nombre de Jesús, Señor. Y pon personas idóneas en los cargos, Señor, en donde ejercen autoridad, Papito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos por tu iglesia, Señor. Bendice, Papito Dios, a tu iglesia. Bendice a cada pastor, Señor, que hoy está entregando tu palabra en lo ancho y lo largo del Paraguay, Señor. Bendice, Papito Dios, a las congregaciones, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, que reciban tu alimento, Señor, espiritual y también el alimento natural, Papito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos por toda la organización CFA. Bendice, Papito Dios, a nuestros pastores principales, Emilio, Betania, Dios. En el nombre de Jesús te pedimos también por los distintos ministerios, Señor, por el Consejo de Ancianos, por las distintas juntas, Papito Dios, que todos estén trabajando, Señor, incansablemente para llevar tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice también, Padre Santo, a nuestra iglesia local, CFA Fernando de la Mora, Dios. Bendice a nuestros pastores, René, Sara, Papito Dios. Bendice a sus hijos, Señor, Ian y Nina, en el nombre de Jesús, Señor. Darles fuerzas, darles palabra de ti, Señor. Renueva sus mentes, su entendimiento, Papito Dios, y también renueva sus fuerzas, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos también por cada líder de célula, por cada persona que asiste a las células, por toda la congregación CFA Fernando, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Que en estos tiempos de caos, que en estos tiempos de crisis, Señor, en donde hay mucha gente preocupada, Señor, gente que no sabe a dónde huir, Papito Dios, nosotros seamos los pioneros, Papito Dios, en mostrarle tu palabra, en mostrarle la dirección correcta en donde cada una de las personas de Paraguay y del mundo deben acudir. A ti, Papito Dios, en el nombre de Jesús. Te pedimos también que puedas bendecir a las familias de Paraguay, Señor, a cada familia de este hermoso territorio, Dios. En el nombre de Jesús te pedimos por tu provisión, Señor, que todos podamos entender que el único proveedor, Señor, eres tú, que de ti vienen
todas las cosas, Señor. Bendice a la familia, Señor. Bendice a esas familias que hoy se quedaron tal vez las cabezas de hogares sin trabajo, Dios. Señor, que ninguna persona pueda pasar necesidad, Señor. Que así como miles de veces alimentaste, Papito Dios, a miles de personas, este tiempo no sea la excepción, Señor. Si nos mostraste, Papito Dios, con el milagro de los peces y de los panes, Papito Dios, de esa misma manera te rogamos, Señor, que obres un milagro, Señor, en cada familia paraguaya que hoy necesite pan, Papito Dios. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, y bendecimos una vez más la familia CFA, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, gracias por este tiempo precioso, y nos predisponemos, mi Dios, a escucharte a ti, a sentir al Espíritu Santo. Señor, somos todo oídos para ti, Señor. Abrimos nuestra mente, abrimos nuestro entendimiento y te rogamos, Papito Dios, que nos hable. Háblanos, Papito Dios, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gustazo poder estar compartiendo con cada uno de ustedes en esta noche preciosa. Es un gusto para mí. Espero que me estén ahí, por sobre todas las cosas, escuchando bien. No solamente viendo bien, sino que escuchando bien, porque hoy quiero hablarles de algo muy interesante, algo que está basado en la palabra de Dios, una enseñanza que es demasiado importante que podamos ir entendiendo, que podamos ir analizando, que podamos ir viendo. Entonces, para mí, la palabra de Dios nos abre la mente, la palabra de Dios nos ayuda, la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos sana, la palabra de Dios nos hace libres, la palabra de Dios es lo que realmente nos puede sostener en momentos difíciles, nos puede de alguna manera brindar esa contención necesaria en momentos de necesidad. Yo creo mucho en la palabra de Dios, yo creo mucho en la Biblia. Desde niño lo he leído, desde niño he tratado de obedecer lo que la palabra de Dios me dice. En algunos momentos de mi vida me fue bien, en otros momentos me fue mal, pero sí yo puedo decir que siempre que estuve dentro de lo que la palabra de Dios me marca, y siempre que pude y logré a través de la ayuda del Espíritu Santo obedecer su palabra, Dios me bendijo y Dios me bendice. Hoy quiero hablarles básicamente de las obras del Espíritu Santo y las bienaventuranzas. En el Sermón del Monte, el conocido Sermón del Monte de Jesús, él hablaba de las bienaventuranzas y hablaba bienaventurado, y bienaventurado es una palabra que se usaba mucho entre los hebreos, entre los judíos, se usaba mucho como enseñanza, bienaventurado. La palabra bienaventurado tiene que ver con que seas feliz, que seas doblemente feliz, que seas digno de envidia. Otra traducción dice que la gente quiera imitarse, que quieran imitarte, que quieran ser como vos. De eso se trata el bienaventurado. Y Jesús enseñaba, y cuando él hablaba de bienaventurado, él hablaba de una palabra conocida para su entorno, para sus contemporáneos, que era que cada uno seamos felices, y la obra del Espíritu Santo está muy, muy bien enmarcada dentro de lo que son las bienaventuranzas. De hecho, que el Sermón del Monte es como una constitución nacional, es como una institución del reino de Dios, de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y en el Sermón del Monte Jesús enseña eso, Jesús enseña qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Entonces, yo quiero hablarles ya desde un punto de vista sencillo, práctico, con respecto al Espíritu Santo, porque cuando hablamos del Espíritu Santo, a veces se complican muchas cosas. Los teólogos, los que nos gusta estudiar la Biblia y nos consideramos teólogos, de alguna manera a veces complicamos un poco, igual que un técnico en informática. Vos te vas a un técnico en informática, ¿verdad? Y le decís, mira, esto le está pasando a mi equipo de informática, a mi celular, a mi computadora, a mi laptop, y ellos te dicen, lo que pasa muchas veces es que las particiones entraron en conflicto y el sistema operativo no es completo, faltan algunos bits, se encuentran bloqueadas las particiones, entran en conflicto, y eso hace que las cabezas del disco duro a lo mejor llegaron a tierra, necesita un reseteo, pero no de software, sino de hardware. Entonces ese reseteo permite que al reiniciar el flujo de potencia, también se reinicie el flujo de información, que ese flujo de información va a correr, y vos le decís, espera, ¿qué tengo que hacer? Y te dice, tenés que prender y apagar tu equipo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hablarte hoy? Desde lo que es prender y apagar tu equipo.
Algo sencillo, algo práctico, que cualquiera pueda entender desde el punto de vista de lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque Dios está interesado. Y Jesús enseñaba desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista sencillo. Él no quería complicar. Los fariseos de la época sí querían complicar todo, de hecho que lo complicaban. Los religiosos aún de esa época y también los religiosos de hoy quieren complicarte muchas veces o buscan complicarte muchas veces lo que sería tu contacto con Dios. Yo quiero decirte una cosa: contactar con Dios y estar con Dios tiene que ver con algo sencillo, con algo práctico, y es de lo que hoy quiero hablarles. Dice la palabra de Dios en Juan 16, Juan capítulo 16, versículo 8. Dice: y cuando Él venga, convencerá, hablando del Espíritu Santo, Jesús hablando del Espíritu Santo en Juan 16, capítulo 8, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Jesús explica: de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, el problema del pecado se soluciona con Jesús. El problema del pecado se soluciona con Jesús y se soluciona de la manera más sencilla posible. Se soluciona creyendo en Jesús. Si vos crees en Jesús, solucionás el problema del pecado y lo que el pecado puede hacer y el daño que el pecado puede hacer en tu vida. Ahora también dice de justicia en el versículo 10, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea, ¿por qué? De justicia. Cuando nosotros vamos a Dios, ahí se opera la justicia de Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, la justicia se convierte en misericordia. Dios ya no obra con una justicia de querer castigarte o de querer, eso es algo que nos enseñaron mal. Dios obra con misericordia. Dice, de justicia por cuanto voy al Padre. Nosotros si queremos que Dios obre justicia y misericordia en nuestras vidas, tenemos que ir a Dios. Tenemos que ir al Padre. Y dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, todo lo que Satanás quiere hacer en tu vida, el príncipe de este mundo, todo lo que el sistema del mundo quiere hacer en contra tuya, todo eso ya pasó a otra etapa. Ya Dios está estableciendo su reino en nuestras vidas. Y el pecado es con Jesús, se arregla creyendo en Jesús. Ahora, el entender esa situación y que Dios me muestre que estoy en pecado, que estoy haciendo mal las cosas, no es algo natural, es algo espiritual. Por eso es que muchas personas, cuando están en una situación de pecado, ni se dan cuenta. Cuando están equivocados o están haciendo algo que daña a otra gente, ni se dan cuenta. Y nosotros decimos, ¿cómo que no se da cuenta que está haciendo mal? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no es una cuestión natural. Naturalmente yo no me voy a dar cuenta que estoy en pecado. Naturalmente yo no me voy a dar cuenta que estoy haciendo mal las cosas. Necesito que el Espíritu Santo haga su obra, que el Espíritu Santo me convenza. Entonces yo necesito reconocer al Hijo para solucionar el pecado en mi vida. En Juan 16:9 nos dice eso. Dice Jesús, de pecado por cuanto no creen en mí. Tenemos un problema de pecado si no creemos en que Jesús puede hacer su obra en nuestras vidas. Entonces es importante regresar al Padre. Nos habla en Juan 16:10 de justicia. La obra del Espíritu Santo es que reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La otra parte de la obra, primero que reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Segundo, es que regresemos al Padre de justicia, por cuanto voy al Padre, que volvamos a nuestro Padre. Y el tercer punto tiene que ver con recibir al Espíritu Santo. Jesús decía, y no me veréis más. Y no me veréis más. ¿Por qué? Porque Jesús va y Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es alguien que quiere seguir obrando en nuestras vidas, convenciéndonos de pecado. Y ahora, ¿cómo viene esa obra del Espíritu Santo? Jesús enseñó. Por eso es que yo amo la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios me explica eso, me enseña esto y me lo hace sencillo y fácil de entender. En Mateo capítulo 5, el versículo 3, donde empieza a hablar de los bienaventurados, las 8 bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es ser un pobre de espíritu? Un pobre de espíritu tiene que ver con reconocer nuestra necesidad espiritual de Dios.
Yo soy un pobre de espíritu si yo reconozco mi necesidad. Yo suelo hablar con muchas personas que no reconocen su necesidad de Dios, que aunque me llaman, ya sea porque quieren alguna ayuda psicológica o quieren ayuda espiritual, alguna ayuda emocional, y al final terminan sabiendo más o entendiendo más de lo que pueden hacer con sus vidas, de lo que yo les puedo ayudar. Entonces, a lo mejor me llaman por cumplir, a lo mejor me llaman de una desesperación, pero en realidad no hay un reconocimiento de necesidad espiritual. En Lucas 12, Jesús enseñó una parábola. Jesús siempre enseñaba a través de parábolas y es muy importante entender eso. En Lucas capítulo 12, versículo 16 dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. O sea, un hombre rico empezó a producir mucho y empezó a ganar mucho dinero y empezó a tener muchas ganancias. Y dice el versículo 17 de Lucas 12, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, estoy rebosado de lo que estoy ganando. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, o sea, haré más grandes graneros y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. O sea, él estaba emocionado con todo lo que había ganado. Él dijo, voy a guardar todo lo que gané. Y Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. O sea, esta noche te vas a morir. Y lo que has provisto, le pregunta, ¿de quién será? Y así es, decía Jesús, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces lo que necesitamos es reconocer nuestra necesidad de Dios, reconocer que nosotros en nuestras propias fuerzas muchas cosas no vamos a poder lograr. Y en Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices Apocalipsis 3:17, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres un desventurado. Qué interesante que use ese término, desventurado, porque una persona que es desventurado es lo contrario a lo que habla en Mateo 5. En Mateo 5 dice bienaventurado. Una persona que es desventurado es una persona que no es bienaventurado. Y de ahí habla de miserable, pobre, ciego y desnudo. Le da otras características, ¿verdad? Pero le habla de ser desventurado, y uno es bienaventurado cuando uno reconoce. Puedes ser rico, puedes ser pobre, puedes tener mucho dinero en tu cuenta bancaria, puedes tener un futuro asegurado, entre comillas, pero la verdad es que vas a ser desventurado si no reconoces tu necesidad de Dios. O sea, lo natural es que cuando una persona está bien, no reconozca su necesidad. Está bien y no reconoce su necesidad. Eso es lo natural. Ahora, una persona no puede reconocer su necesidad, sino es por la obra del Espíritu Santo. Ejemplo, el faraón. El faraón allá cuando estaba el tema de las pirámides de Egipto y en el tiempo de Moisés, el faraón fue una de las personas que más milagros vio. De hecho, que podemos decir que cada día él veía un milagro nuevo. Cada día él veía la obra de Dios, cómo Dios estaba operando en su contra a lo mejor, o en contra para que él libere al pueblo. Pero él vio tantos milagros, no fue movido a nada. Al final, cuando le mataron a su primogénito, ahí fue movido en cierta manera, pero después se arrepintió. O sea, no hubo un cambio natural. ¿Por qué? Porque él necesitaba reconocer su necesidad de Dios. Nunca reconoció su necesidad de Dios. Sin embargo, otro personaje histórico como Nabucodonosor, en algún momento cuando dice la Biblia que hasta se convirtió en una bestia y le crecían cosas, o sea, hubo una despersonalización tal que él empezó a asumir la personalidad de una bestia y le empezaban a crecer las uñas y pelos en el cuerpo y se convertía en una bestia. Y dice que en ese momento, en un momento de lucidez, él dijo, necesito de Dios, necesito el poder de Dios. Y ahí Dios tuvo esa misericordia y de poder restaurarle. Entonces, primero que lo que Dios hace, y en las bienaventuranzas vemos, es el reconocer los pobres de espíritu, reconocer. Y en Mateo 5:4, Mateo 5:3 nos habla de los pobres de espíritu. En Mateo 5:4 nos habla, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué nos dice? Arrepentirse
arrepentirse, reconocer nuestra necesidad de Dios, entender que estamos en pecado y que nos duele estar en pecado. Muchas veces dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué vos te vas a tal iglesia? ¿O por qué vos te vas a tal grupo? ¿Por qué vos estás buscando a Dios? Vos estás bien, vos sos una persona buena, vos no le mataste a nadie. Y ahí es en donde nosotros entendemos que sí somos pecadores, que sí hicimos cosas malas. Y aunque nadie nos pille, aunque nadie nos descubra, aunque nadie se haya dado cuenta, nosotros sabemos muy en el fondo de que hicimos cosas malas y que necesitamos de Dios. Ahora, la obra del Espíritu Santo, que aunque no se me haya descubierto en mi pecado, igual ese pecado me duele. Aunque yo pueda mantenerlo oculto ese pecado, igual ese pecado está ahí y me quebranta. Eso es obra del Espíritu Santo, no de una mamá enojada, no de un papá exigente, sino que esa es la obra que el Espíritu Santo hace en cada persona. El arrepentimiento y en las bienaventuranzas de los que lloran arrepentidos, ellos van a recibir la consolación, el consuelo de Dios. Y en Mateo 5:5 nos habla, bienaventurados los mansos, dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es una persona mansa? Una persona mansa es una persona que puede ser dirigida. Una persona mansa es una persona a quien vos le podés hablar y le podés decir no, por ahí no, le podés marcar el camino. Esa persona entiende. A mí me ha tocado trabajar con gente mansa y es un placer trabajar con gente mansa a quien vos le decís, mira, para mí que por ahí no viene la mano, para mí que tenés que buscar esta y otras cosas para poder mejorar tu vida. Esa persona te dice, sí, dale, voy a intentar, voy a procurar, voy a ver qué tal me va. Y otra cosa es trabajar con gente que no es mansa, gente a quien vos le decís algo y no, pero no, y yo no veo, no, y al final uno se queda con una sensación de, le quise ayudar, pero no me dejó, porque no es una persona mansa, no es una persona enseñable, no es una persona a quien yo le pueda dirigir. Dicen, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Y qué significa ser manso en el sentido espiritual? Apartarte del pecado, salir del mal camino y entrar por el buen camino. La Biblia, cuando nos habla de mansedumbre, nos habla de un animal que es muy manso, que es el buey, ¿verdad? El buey es fuerte, el buey puede atropellar, romper todo, pero el buey en su mansedumbre se deja guiar, y dicen que le ponen un yugo al buey, a los dos bueyes, y los bueyes van caminando porque son mansos y van siendo dirigidos por alguien para que puedan hacer los surcos dentro de lo que es la plantación y la agricultura, para hacer surcos rectos, surcos que van directos. El buey es un animal manso. Nosotros tenemos que ser imitadores, tenemos que ser mansos como el buey, fuertes también como el buey y mansos como el buey. Y ahí cuando hablamos de mansedumbre hablamos de la oveja. Ahora la oveja no es fuerte. Y si hablamos de fuertes hablamos del león, pero el león no es manso. El animal que reúne las características es el buey. De ser fuerte, pero a la vez también ser manso. El saber que vos tenés la respuesta, el saber que vos tenés la razón, pero muchas veces te callás nomás para que la paz se mantenga. Muchas veces vos dejás nomás que las cosas se den porque vos sabés que no va a mejorar. Y entender eso, que es muy importante, dejarme corregir, dejarme guiar, que alguien pueda estar ahí guiándome. Entonces dice, apartado, bienaventurados los mansos, y es apartarse del pecado, apartarse del orgullo y de la soberbia. Qué importante que es que te apartes del orgullo y de la soberbia. No te va a llevar a nada a ser orgulloso, no te va a llevar a nada a ser soberbio. Lo único que te va a hacer es perder amistades, perder oportunidades, perder situaciones, perder circunstancias. Apartate de eso, sé una persona con mansedumbre. Decía alguien, un pastor a quien me gusta mucho escuchar, decía él, mejor ponerte colorado de la vergüenza un rato que ponerte pálido por tu pecado toda la vida. Me encantó esa frase, ponerte colorado nomás por la vergüenza que te da un ratito. Es mejor eso que estar pálido toda la vida. Y él iba un poco más allá. Él decía, ponete un poco colorado por tu vergüenza de la vergüenza por tu pecado e irte al cielo, que estar pálido por tu pecado e irte al infierno. Entonces es muy importante eso. Ahora, una de las cosas que hace también el Espíritu Santo, que te va guiando, que te va ayudando, que te va levantando, está en Mateo 5:6 y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Se acuerdan que la primera obra que hacía el Espíritu Santo era convencerte de pecado, solucionar el pecado en tu vida a través de Jesús, reconocer al Hijo?
Eso es muy importante. Ahora, si vos no reconociste al Hijo, si no hiciste eso, si estás en la iglesia solamente porque alguien te invitó y no entendés mucho lo que estás haciendo ahí, o si estás en un grupo de oración porque te gusta alguien de ahí, o estás buscando algún negocio, o estás dejando hacer algo por ahí, entonces yo quiero decirte una cosa, no sos parte del cuerpo de Cristo. Estás ahí dentro de un club, a lo mejor, o de alguna secta, que es peor, dentro de lo que es tu mente, pero si vos estás en el lugar correcto en cuanto a un local o en cuanto a un grupo, ese grupo tiene que estar centrado en la persona de Jesucristo. Jesús tiene que ser el centro de ese lugar. Jesús tiene que ser el centro de tu vida. Una de las funciones del Espíritu Santo es reconocer al Hijo, reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, y la segunda función es regresar a Dios, regresar al Padre. Volver al Padre. Ahora, cuando vos volvés al Padre, vos no volvés solo, vos volvés acompañado de Jesús. Jesús es como tu abogado. Dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vos te acercás a Jesús, a Dios con Jesús, a través de Jesús, que es tu mediador. Vos te acercás a Dios porque Jesús es tu abogado y te acercas a Dios buscando justicia, y Dios al darte justicia, en realidad Él te da su misericordia. Es importante. Isaías 1:18 nos habla de eso. El profeta Isaías decía, venid luego, en Isaías 1:18, dice Jehová, dice Dios, y estemos a cuenta. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí nos está hablando del rojo, del color rojo de la sangre, y del color blanco de la lana. Y qué interesante, porque ahí habla de sangre y de lana. O sea, el sacrificio de la sangre de alguien que representa un animal que produce lana, el cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a través de su sacrificio, a través de la sangre. Ahí hay como un mensaje encriptado. Aquellos que les gusta toda esa onda, las películas, los mensajes encriptados. Acá en la Biblia tenés un mensaje encriptado del Cordero de Dios que a través de su sangre produce y hace que si tus pecados son rojos como la sangre, Él lo convierte blanco como la lana. Y el sacrificio de sangre por un animal que produce lana. Ahí te está hablando de Jesús, que es el Cordero de Dios. En Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando yo me voy, los que tienen hambre, sed de justicia, dicen bienaventurados. Y ahí, cuando buscamos a Dios con hambre y sed de justicia, cuando buscamos eso, Dios nos da su misericordia. Cuando somos misericordiosos, es que Dios, si somos misericordiosos, es sencillamente porque Dios nos llenó de su misericordia. En Proverbios 28:13 ya nos hablaba de eso. Dice un versículo clave en tu vida: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si estás cubriendo tu pecado, si estás tapando eso, si no le estás hablando a nadie de eso, si estás ahí callado con eso, si estás cargando solo con eso, entonces es muy probable que no prosperes. Vas a estar ahí bloqueado, vas a estar ahí sin poder avanzar. Sin embargo, si confesás, y es importante confesar a Dios para recibir el perdón y confesar a alguien de confianza para recibir la sanidad. En ese orden, confesar a Dios para recibir perdón y confesar a algún amigo, a algún pastor, a algún líder de confianza para poder buscar y encontrar la sanidad. Pero ahí entra, no encubras tu pecado. No encubras tu pecado. Porque cuando vos recibís la misericordia de Dios, cuando vos confesás tu pecado y recibís la misericordia de Dios, ahí te volvés misericordioso. En Mateo 5:8, y seguimos con las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué pasa? Confesás tu pecado, Dios te llena su misericordia, Dios te limpia, y ahí tenés la posibilidad de ver a Dios. De ver a Dios. La santidad de Dios viene a tu vida. Sin santidad, dice la palabra, nadie puede ver a Dios. Pero ahí es donde estamos a cuenta. Y dice en Isaías 1:18, habíamos hablado de eso. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Estar a cuenta con Dios es confesarle tu pecado, que tenés tu abogado tenemos, y entonces Jesús mismo, Él se encarga de defenderte, de ser tu justicia, de darte esa misericordia, y es ahí donde vos te limpias. Eso limpia tu corazón.
limpia tu corazón, tenés un corazón limpio, porque estás a cuentas con Dios. Dice 1 Juan 1, versículo 9, uno de los primeros versículos que me tocó memorizar una vez que le conocí a Cristo. Este versículo fue uno de los primeros que me tocó memorizar e impactó mi vida. Dice 1 Juan 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerdo aquel campamento donde aprendí este versículo y donde memoricé este versículo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahí dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ver a Dios implica ver al invisible. Dice que Abraham se mantenía como viendo al invisible. O sea, cuando yo entro en un mundo espiritual de lo invisible, de la convicción de lo que yo no veo, ¿en dónde estoy entrando? En un mundo de fe. La convicción de lo que no se ve, esa es la fe. Entonces yo salgo del mundo visible, entro en el mundo invisible, que es la fe. Entonces ahí yo reconocer al Hijo, regresar al Padre, y ahí cuando entro en una vida de fe es que puedo recibir al Espíritu Santo. Porque ya estoy limpio en Cristo, y es ahí donde el Espíritu Santo puede venir en mí, porque Él mismo se encargó de limpiarme y Él mismo se encargó de capacitarme para poder recibir al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo era reconocer al Hijo, regresar al Padre y recibirle a Él? En Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a ser llamados hijos de Dios si somos pacificadores. Ahora, para ser pacificadores tenemos que estar en paz con Dios. Tenemos que estar en paz con Dios. Gálatas 4, el libro a los Gálatas, capítulo 4, versículo 6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo está en mí, por cuanto yo soy hijo de Dios, porque reconocí a Jesús y solucioné el problema de mi pecado, me volví a mi Padre Dios, y Él en su justicia me dio misericordia. Entonces ahí puedo recibir el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo, y poder clamar Abba Padre, o sea, papito Dios, papito del cielo. Y ahí dice, así que ya no eres esclavo, en Gálatas 4:7, ya no eres esclavo, sino hijo. Hay una canción que habla de eso, dice, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya tu mentalidad va cambiando, en un proceso de cambio mental, en una metanoia, donde va cambiando tu mente de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de hijo. Y si hijo, está la promesa, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Wow! ¡Qué promesa! Si yo soy hijo, automáticamente me convierto en heredero. O sea, yo tengo que buscar ser lleno del Espíritu Santo. De eso se trata el camino en el que estamos. Ser lleno. Tengo que estar pensando, ¿cómo puedo ser lleno? ¿Qué está impidiendo que yo sea lleno de su Espíritu? Y no tiene que ver con un show, no tiene que ver con algunas cuestiones externas, tiene que ver con una convicción interna. Porque la llenura del Espíritu Santo es lo que te hace hijo y en consecuencia heredero de las bendiciones. Ahora, volvamos a la bienaventuranza, ya estamos terminando esa parte. Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se acuerdan la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y acá dice, está la misma promesa que cierra. A mí me gusta mucho cuando la Biblia se repite en un momento dado. Quiere decir que vamos cerrando ciclos. Y en la vida tenemos que aprender que la vida consiste en cerrar ciclos. Hay ciclos en la vida y acá es donde se cierra. Bienaventurado cuando padecemos persecución por causa de la justicia. Y ahora, ¿cómo es eso? Porque la justicia es una palabra que se habla, se dice, se malinterpreta. Ahora, cuando nosotros hablamos de la justicia, estamos hablando de la misericordia de Dios. Y cuando hablamos de la justicia de Dios en nuestra vida, estamos hablando de la obediencia. En Deuteronomio 6:25, Dios nos habla y nos enseña de eso. Y dice, y tendremos justicia, en Deuteronomio 6:25, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Dios, delante de nuestro Señor, como Él nos ha mandado. ¿Qué es la justicia? ¿Cuál es el significado de la justicia? Obedecer la ley de Dios. Entonces, si padecemos persecución por obedecer la ley de Dios,
entonces somos bienaventurados, somos felices 2 veces, felices, felices, somos dignos de envidia, somos dignos de imitar, la gente va a querer ser como nosotros porque estamos padeciendo persecución por causa de nuestra obediencia a Cristo, y ahí se cierra el ciclo, ahí somos, y el reino de los cielos es nuestro. Por eso es que tenemos que buscar el reino de los cielos y su justicia. Y su justicia, la justicia de Dios, ¿se acuerdan? Obedecer la ley de Dios, ser obedientes. Y ahí van a venir todas las cosas por añadidura. Te tocó ir al súper seguramente, o en el súper hay muchas ofertas donde a mí me encanta eso, y a veces hasta compro cosas innecesarias porque me encanta comprar algo que viene con un regalo, algo, ¿verdad? Viene envuelto o viene liado así, un regalo con él. Me encanta hacer ese tipo de compras, donde vos compras algo y te regalan algo, ¿verdad? Entonces, es interesante porque muchas veces es importante, nosotros estamos enfocados en la añadidura y no en lo que realmente es lo que tenemos que buscar. A buscar el reino de Dios. Y a veces nos vamos al súper y nos enfocamos en lo que viene de regalo y compramos algo innecesario porque el que viene de regalo. No, en nuestra vida espiritual nosotros tenemos que estar enfocados en el reino de Dios y lo demás va a venir por añadidura. No significa que las añadiduras no sean importantes. Claro que son importantes, pero prioritariamente tenemos que buscar el reino de Dios y ahí van a venir lo otro también que puede ser importante, pero que son añadiduras. No tiene que ser tu prioridad. Son cuestiones que vienen de regalo. Pero busca primeramente el reino de Dios. Terminamos con Mateo 5, versículo 11. Dice, y ahí cierra el capítulo, cierra el ciclo. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Y ahí está la clave, mintiendo. Muchas veces van a decir cosas de vos mintiendo. En las redes sociales hoy podemos ver muchos ataques mintiendo. Y uno es bienaventurado cuando digan ese tipo de cosas y estén mintiendo. Dice el versículo 12 de Mateo 5, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así también, esto no es nuevo, la persecución no es nuevo, a lo mejor ahora cambió el instrumento, cambió el lugar, porque ahora se hace en las redes sociales, ahora se hace a través de medios de prensa, y la persecución va a seguir, y eso va a seguir siendo así. La condición es que lo hagan mintiendo, que no estén diciendo la verdad. Y si dicen la verdad, bueno, eso implica un cambio de vida. Eso implica algo estoy haciendo mal y necesito cambiar mi vida. Pero si están mintiendo, yo tengo que ser feliz, tengo que estar gozoso porque sé que mi galardón es grande. Entonces, cuando yo hablo del reino de los cielos, y quiero terminar con esto, yo tengo que aprender a hacerme siempre autoexámenes. Tengo que hacerme un autoexamen. Si estoy yendo por el camino correcto. Como les dije, si están mintiendo, me están atacando, me están persiguiendo y están mintiendo, entonces yo me gozo en el Señor y sé que Dios me va a defender. Pero si están diciendo la verdad y cometí un error, bueno, ahí tengo que hacerme un autoexamen y ver si estoy caminando por el camino correcto, en dónde me bloqueé, en dónde me desvié del camino. Entonces ahí yo empiezo a entender que Dios soluciona en mí el problema de pecado. Cuando yo reconozco mi necesidad, cuando soy un pobre de espíritu, Él empieza a trabajar en mí. Cuando yo siento realmente la necesidad de Dios, cuando yo siento la necesidad de orar, cuando yo siento la necesidad de leer la Biblia, cuando yo siento la necesidad de tener comunión con mis hermanos en la iglesia, cuando yo siento esa necesidad, entonces yo soy un pobre en espíritu y soy bienaventurado. También cuando lloro, cuando algo hice mal, aunque no me hayan descubierto, pero me duele haber pecado y siento dolor y siento arrepentimiento, ahí voy a ser consolado. El consuelo de Dios va a venir a mi vida. Cuando me convierto en una persona mansa, aunque mi carácter muchas veces me juegue en contra, pero yo decidí ser manso y humilde de corazón, como decía Jesús mismo, decía, aprended de mí que soy manso y humilde. Yo tengo que hacerme un autoexamen de si me aparté del pecado realmente, me dejé guiar por alguien y me ayudó a apartarme del pecado realmente, apartarme de lo que me hace daño básicamente, apartarme de esa relación tóxica en la que estoy, apartarme de esa situación en la que estoy, apartarme de ese grupo que no me está ayudando, de esas personas, entonces yo tengo que tomar esas decisiones y muchas veces lo que hago es apartarme de la gente que me puede ayudar. Si no soy una persona mansa, cometo el error de apartarme aún de la gente que sí me puede ayudar.
Entonces es muy importante pedirle la sabiduría a Dios. Cuando yo hablo de cuando tengo sed de justicia, es porque estoy delante de mi Padre con mi abogado buscando su misericordia, la misericordia de Dios. Y la justicia de Dios es que yo sea obediente. Cuando yo me lleno de la misericordia de Dios y me convierto en un misericordioso porque confesé mi pecado y alcancé misericordia. Cuando yo soy de limpio corazón, cuando yo me lleno con la misericordia de Dios, me lleno de su misericordia, eso me limpia. Y entro en el nuevo orden, no el visible, sino el invisible, en la vida espiritual. Y ahí me convierto en un pacificador, porque tengo paz con Dios y ayudo a otros a tener también paz con Dios. Ahora, Dios quiere completar su obra en vos. Dios quiere. Ora eso, Señor, completa tu obra en mi vida. Yo te pido que completes tu obra en mi vida. Te entrego mis cargas, te entrego todo lo que me hace mal, Señor. Y te pido que me ayudes a descansar en ti. Decile esto: Señor, ayúdame a descansar en ti. Yo, Señor, te pido que me ayudes, Padre, a poder estar conectado contigo, Señor. A que yo pueda estar, Señor, buscando de ti, Señor. Que yo pueda ser bienaventurado, que yo pueda ser bendecido, que yo pueda ser, Señor, una persona que la gente tenga envidia en el buen sentido, Señor. Que la gente quiera imitarme, Señor, porque he confesado mi pecado, porque he entendido mi necesidad de ti, porque he recibido consuelo de ti, porque he recibido tu justicia a través de Jesucristo, porque he recibido, Padre amado, tu paz, tu misericordia, tu paz en mi vida, Señor. Y aunque otros me ataquen, aunque otros digan cosas, Señor, tú estás conmigo. Tú me ayudas y tú me levantas. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Si oraste esto por la primera vez, puedes contactar con nosotros a través de la página de Facebook, CFA Fernando, o a través de Instagram también. Esto lo estoy transmitiendo también en mi página de Instagram a nivel personal. Puedes contactar con nosotros, contactar conmigo. Vamos a estar ayudándote. Tenemos un equipo de consejeros que van a estar pudiendo ayudar, un equipo de líderes que van a estar orando por tus necesidades. Estamos para servirte. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar fielmente cada domingo a las 19 horas. Siempre vamos a estar a través de este medio y vamos a ir viendo otros medios también para poder ir de alguna manera haciendo crecer el mensaje de Dios, que es un mensaje de paz, un mensaje de bienestar para tu alma, para que puedas estar bien y que juntos podamos salir de esta renovados en Cristo, renovados en Dios, y que podamos estar con la fe intacta y la esperanza en que Dios quiere lo mejor para nosotros. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 19 horas. Muchas bendiciones.